Las opiniones expresadas en este programa son responsabilidad de quienes las emiten y no reflejan la posición del canal del Congreso. Bienvenidos a Vértice Internacional, soy Rina Musali, me da muchísimo gusto saber que me acompañan. Pone su mirada en el acontecer mundial. En el contexto de los 25 años de la histórica resolución del Consejo de Seguridad de Naciones Unidas sobre mujer, paz y seguridad, y en el contexto del Día Internacional de la Mujer que celebramos en el mes de marzo, es que nos preguntamos en este programa sobre las mujeres diplomáticas y las brechas de género que no han permitido a las mujeres llegar a tomar decisiones al más alto nivel. Pero ¿cuál es el rol de las mujeres en materia de paz y de seguridad internacional? En un contexto de guerras, de rivalidad geopolítica y de crisis globales, ¿podremos alcanzar la paridad de género? ¿Qué ha ganado México con la política exterior feminista? ¿Podrá llegar una secretaria general de la ONU, la primera mujer en 80 años de historia y después de nuevos secretarios generales, ahora que se despide Antonio Guterres del poder, es decir, como secretario general de la ONU? Les pido por favor que me acompañen. En el mundo complejo, asimétrico y brutal en el que vivimos, persisten brechas significativas que impiden que las mujeres alcancen plena paridad en los espacios de decisión pública y en la política internacional. A pesar de los avances logrados en las últimas décadas, la igualdad de género continúa lejos de romper el techo de cristal. Según el Global Gender Gap Report 2025 del Foro Económico Mundial, se requieren 123 años para alcanzar la paridad de género completa en el mundo. Si no se acelera el progreso sobre la participación económica, la educación, salud y empoderamiento político de las mujeres. Ello significa que a este paso no se lograría la igualdad plena sino hasta mediados del siglo XXII. Un mensaje terriblemente desesperanzador que convoca a todas las mujeres del mundo a acelerar el paso para lograr estándares de igualdad. En este programa nos preguntamos sobre la situación de las mujeres en la diplomacia mundial y sobre la política exterior feminista. Un llamado para activarnos a propósito de cerrar las brechas de la desigualdad política, económica y social que hay sobre las mujeres, pero sobre todo en este contexto del mes de marzo en donde celebramos el Día Internacional de la Mujer. Para hablar de este tema tan importante nos acompañan desde el Museo Nacional de las Intervenciones Patricia Olamendi. Ella es vicepresidenta de la Asociación Nacional de Doctores en Derecho y ex subsecretaria de Relaciones Exteriores. Bienvenida, Pati. Gracias, Gina, un placer. Y bueno, nos acompaña también Adriana Ortiz Ortega. Ella es economista, politóloga y una experta en temas de género. Bienvenida, Adriana. Gracias por la invitación. Y está con nosotros la internacionalista Claudia Calvin. Ella es experta en diferentes asuntos internacionales, pero sobre todo también fundadora de Mujeres Construyendo y una gran experta en temas de género. Bienvenida. Gracias, querida Rina, gracias. Pati, históricamente la diplomacia ha sido concebida como un espacio jerárquico y eminentemente masculino. En los últimos años hemos visto más mujeres en los servicios exteriores, hemos visto más mujeres en los organismos multilaterales e internacionales, pero sigue persistiendo esta brecha estructural de género en la cúspide de la diplomacia mundial. Bueno, se consideró siempre que la representación de los países corresponde a los hombres o la negociación, sobre todo las negociaciones en conflictos, ¿no? Sí. Siempre corresponde a los hombres. Afortunadamente, gracias a las leyes en muchos países, a la creación de la CEDAW, el marco internacional de nuestros derechos humanos, cambió un poco este escenario para empezar a incluir mujeres en cargos públicos. Hoy vemos mucho más presencia de secretarias de Estado, de cancilleres, pero yo diría que todavía la brecha es larga. Sí las vemos presentes, pero no vemos tanto una acción a favor de las mujeres en el mundo como deberíamos de tenerlo a partir de su presencia, ¿no? Entonces creo que ahí hay un problema que
que no hemos logrado enfrentar. Adriana, tú sí estás viendo una subrepresentación de mujeres en las embajadas, en las cancillerías, en los organismos internacionales, prácticamente una falta de mujeres en la máxima cúspide de la toma de decisiones. En parte sí, yo coincido completamente con lo que está diciendo Patti, pero yo creo que también lo que hay que enfatizar es el tema de la agenda. Sí. O sea, el tema de la agenda, por un lado, es la política exterior feminista, seguramente vamos a hablar de eso, pero por otro lado es por qué están tan presentes los temas de la guerra. Porque exactamente y precisamente, si las mujeres históricamente, las diplomáticas, empiezan a figurar en todos los acuerdos, bueno, no solo acuerdos, sino convenciones que se hicieron a favor de las mujeres, ¿por qué pasa esto, no? Eso sería mi pregunta. Y bueno, y ahorita sigo. Claudia, ¿cómo ves las cosas? Rina, a ver, coincido plenamente con lo que plantean Patti y Adriana. Y yo pondré otro tema sobre la agenda, que es, hay que entender que las relaciones internacionales se construyeron desde una perspectiva patriarcal y masculina. Todo el entramado institucional fue creado por hombres con la lógica inicial de la guerra. Entonces, hablar de paz en un mundo que estructuralmente está construido para la guerra es un enorme desafío, por un lado. Y se decía la palabra subrepresentación. Creo que yo iría un paso más allá. No es que estemos subrepresentadas, es que estamos excluidas estructuralmente, porque no hay condiciones y sobre todo voluntad política de incorporar abiertamente a mujeres en la toma de decisiones, porque desde esta lógica un tanto bélica y excluyente que ha tejido el entramado institucional, no se visualiza el aporte que las mujeres tenemos, y las mujeres somos constructoras de paz, no porque seamos intrínsecamente buenas, porque eso también hay que dejarlo de lado, ¿no? Sino porque tenemos una visión diferente de diálogo. Está demostrado que cuando las mujeres participan en procesos de paz, la paz dura por lo menos 15 o 20 años más. Se ha visto en Colombia, en países en el sureste asiático, en África. Y mientras sigamos excluidas, esto pues se va a revertir. Y del 22 para acá han disminuido. Había un 23% de mujeres participando en procesos de paz y el número ya bajó a 18%. Entonces... Sí, y ahí hay otro dato, Patti, de ONU Mujeres, que señala que dentro del 70% de los conflictos internacionales que de alguna manera pues hay mediaciones internacionales, no están habiendo mujeres signatarias y mediadoras. Pero ya no es una cuestión de moralidad o de justicia, también es una cuestión de eficacia política, justo por lo que está diciendo Claudia. Es decir, las mujeres, se ha comprobado que las mujeres entonces pueden, si participan, pueden disminuir, o sea, hay un menor riesgo de incurrir en un conflicto. Mira, yo diría que hay dos situaciones que debemos tomar en cuenta. Una es si realmente se busca la paz. Claro. Porque muchos de estos conflictos es como mediar hasta dónde vamos, porque al final de cuentas la guerra es una mega industria. O sea, esta gran empresa de la guerra juega un papel determinante en los conflictos. Entonces, si yo no quiero la paz, pero quiero alargar, quiero ceder ciertas cosas, mantener otras, bueno, entonces necesito a un cuate que sea experto en estas situaciones. Si yo quiero resolver un conflicto, por supuesto voy a estar pensando en mujeres. ¿Por qué? Porque para nosotros la violencia tiene un impacto diferenciado brutal. O sea, nos encargamos de los hijos, nos encargamos de la familia, nos encargamos del bienestar de la comunidad. Entonces yo me imagino, por ejemplo, a una Angela Merkel queriendo resolver un conflicto que obviamente va a buscar cómo resolverlo, porque viene de una situación que tuvo que salir adelante para enfrentarlo. Entonces, yo creo que la primera pregunta es, ¿Naciones Unidas sí fue creada para mantener la paz? ¿Realmente Naciones Unidas ahorita puede mantener la paz? ¿O es un montón de burócratas que están totalmente alejados de la real política? Claro. Entonces, ¿qué es lo que van a negociar? Una mujer, y lo ves en las operaciones de paz, no quieren acabar con las operaciones de paz. Quieren seguir manteniendo las operaciones de paz, porque son al final de cuentas ejércitos que reciben recursos de Naciones Unidas por estar ahí. Entonces, yo creo que primero hay que hablar con claridad de qué es lo que queremos resolver, y luego cuál es el rol que una mujer con capacidad
y con poder puede jugar. Claro. Pero a ver, Adriana, entonces se complejiza pues todo este debate, porque digo, lo que estamos viendo es que en una realpolitik, como dijo Patti, en donde tenemos una rivalidad geopolítica importante, estamos viviendo un momento de ola armamentista, de una menor presencia del multilateralismo en el mundo, una crisis del multilateralismo en el mundo, pero entonces en este contexto los estados tienden a seguir designando a hombres en puestos clave. Claro, y entonces ahí tú tienes que hacer un paso atrás, que es lo que nos está sugiriendo Patti, y preguntarnos para qué se creó las Naciones Unidas y qué le pasó al multilateralismo y dónde están los estereotipos de género y por qué estamos en esa situación. Porque si queremos solamente verlo con un ojo muy inmediato, lo que vamos a ver es que pues no necesitamos mujeres para resolver esto, pero hay que ver la historia. Por ejemplo, cuando Cárdenas nombra a Palma Guillé al exterior y todavía ni las mujeres tenían ciudadanía, pero México buscaba participar de un multilateralismo en los 30s, era otro escenario completamente diferente para las mujeres. Por eso, aunque vivieron muchos estereotipos de género, o Amalia Castillo de Ledón, todo esto las hacía ellas actrices y protagonistas de un mundo que buscaba la paz. Si el mundo no busca la paz, pues no está buscando muchas otras cosas. Pero entonces, ¿para qué sirven las Naciones Unidas? Bueno, pues ahí está una explicación que nos está dando la maestra Patti. Pero además existe, Claudia, el Día Internacional de las Mujeres Diplomáticas. Se celebra cada 24 de junio. Y bueno, si la misma ONU, dentro de su institución, no consigue la paridad sustantiva de género, ¿cómo es posible que tenga credibilidad para manejar la agenda global del género? O sea, por favor, platícanos. A ver, creo que yo pondría sobre este tema, Rina, otro ángulo, ¿no? Estamos hablando de la guerra, la economía de la guerra, ¿no? Que es el sustento de esta realidad. Y yo lo que observo con muchísima claridad es que hoy es políticamente incorrecto decir que estás en contra del Día Internacional de las Mujeres o del Día Internacional de las Mujeres Diplomáticas, pero tanto el día como el mes, como el Día de las Mujeres Diplomáticas, se ha convertido en una herramienta de pinkwashing para lavar conciencias. O sea, tú no puedes decir que apoyas la igualdad o que estás enamorado, comprometido como país con la política exterior feminista y tienes 11 feminicidios diarios y no defiendes no los derechos. Y no puedes hablar de igualdad cuando en las guerras, que es lo que estamos viviendo y es un tema central de este mes, o sea, marzo empezó en guerra, ¿no? Cuando el cuerpo de las mujeres es parte del campo de batalla. Estamos hablando de guerras en las que sí hay una estrategia para tomar territorios, pero nadie habla del territorio que forma parte de las guerras, que son los cuerpos de las mujeres, de las niñas y de los niños. Y esa agenda, ¿dónde está, no? Vemos cuántos bombardeos hay, pero cuántas mujeres, niñas están siendo violadas y violentadas, ¿no? Claro, el tema de mujeres víctimas de violencia, Adriana, en situaciones de conflicto y en situaciones de posconflicto, Patti, ¿qué pueden comentar? ¿Eres tú? Adriana. O sea, las dos, por supuesto. Bueno, el conflicto, por ejemplo, de Israel con Palestina, ya se documenta cuántos casos de acoso y abuso sexual hubo, de violaciones, de muertes de mujeres como una estrategia de guerra, ya se documenta esto. Y son cientos de miles, no miles, cientos de miles, ¿no? Y así en cada conflicto. Entonces sí, efectivamente tenemos una contradicción, porque además, cuando tú estás quitándole dinero a toda la agenda social, económica, para llevarlo al armamentismo, y el armamentismo no necesariamente hoy en día da resultados económicos, como estamos viendo en el propio Estados Unidos, a lo mejor da imagen, a lo mejor da otras cosas, pero resultados económicos pues todavía no lo vemos tan claro, ¿no? Claro. Entonces ahí tú tienes un problema muy serio, maestra. Mira, yo creo que tenemos que reconocer la enorme incapacidad como sociedades para resolver un conflicto que tiene siglos. Los romanos llegaban a algún lugar, capturaban a las mujeres, las llevaban, las violaban obviamente y después las ponían en sus lugares para la prostitución, regenteaban pues la prostitución. Luego los bárbaros, luego esto. ¿Y cuál es la diferencia hoy en día? Claro. Tenemos incluso el Estatuto de la Corte Penal Internacional que en su artículo 7 señala con claridad
que es un delito de guerra, esas violaciones que se dan, que es un instrumento de la guerra. Y sigue ocurriendo. Tenemos cuántas resoluciones del Consejo de Seguridad de Naciones Unidas insistiendo en esta situación como un conflicto serio. E incluso tenemos a mujeres que han declarado en contra de los mismos integrantes de las operaciones de paz, que fueron violadas por ellos y que fueron incluso amenazadas por quienes deberían. Entonces, esta violencia sexual brutal que nos convierte peor que animales, y a mí lo que me impresiona es que hoy en día la vas a aderezar diciendo, bueno, pero pues la prostitución es un trabajo, ¿no? Entonces, como es trabajo, pues entonces, pues mejor metámoslas a trabajar, ¿verdad? No, tienes un conflicto en el mundo. Los datos son aterradores. En México, 50 de cada 10 hogares, el 50% sufre violencia sexual. Y en el mundo la situación es igual. Y vemos todos los días fotos de niñas casadas a los 7, a los 8, a los 9, a los 10 años, entregadas a pederastas. Entonces, ¿dónde está la humanidad de la humanidad? Claro. O sea, y Naciones Unidas no ha sido capaz, y entonces empiezan agendas extrañas que Naciones Unidas empieza también a valorar. Recientemente el comité CEDAW le dice a Holanda, Países Bajos, sí, mantén tu agenda de regular la prostitución, incluso la prostitución de menores. Entonces dices, bueno, ¿cómo? No, ¿cómo, Pati? O sea, ¿verdad? ¿qué es esto? O sea, ¿en qué mundo estamos viviendo que empezamos a ver normal esa venta? La trata de seres humanos, la esclavitud no ha acabado en el mundo. Las niñas, niños, mujeres víctimas de víctimas de trata son utilizadas en muchos lugares para pornografía y prostitución infantil. ¿En dónde está la agenda de protección? Entonces, yo creo que tenemos que reflexionar qué parte de la humanidad no ha logrado acabar con esas prácticas brutales, porque al final de cuentas nosotras seguimos siendo un objeto de venta, un objeto de satisfacción, un objeto de esto, pero no terminamos de enfrentar la problemática. ¿Y cuántas resoluciones llevamos de Naciones Unidas para eso, del Consejo? Por lo menos son 6 que hablan de la violencia sexual en los conflictos. ¿Y cuál es el resultado? Yo le diría, ya no me hagas otra resolución. Dime cuáles fueron tus resultados. Pero inclusive después de la pandemia, Claudia, la agenda de género tiene un declive muy visible en el mundo. Por ejemplo, tuvimos pues una conferencia una conferencia mundial de la mujer en México, ¿no? En la Ciudad de México, tuvimos una en Nairobi, otra tuvimos en Copenhague, creo que la última en Beijing en el 95, y después de eso ni siquiera hemos tenido una nueva conferencia internacional de la mujer. ¿A qué le atribuyes este faltante, este déficit? Ay, pues a una suma de cosas, querida Rina. Bueno, así es la pregunta de la pandemia. La pandemia yo creo que fue la aliada número 1 de la violencia y del heteropatriarcado, porque el retraso en materia de derechos de las mujeres fue terrible. Pasamos de una esperanza de 85 años para ver la igualdad y la paridad en el mundo a más de 130 años. Ninguna de las personas que estamos hoy aquí la vamos a ver y pensamos que nos estamos acercando. Estamos viendo además un retroceso brutal en materia de democracia y de derechos que tiene un impacto directo en la agenda de género, ¿no? Los feminismos han sido un pilar en la construcción de la democracia, y cuando la democracia va para atrás y el 40% de los países del mundo están siendo gobernados por personas y gobiernos autoritarios, ¿cuál es el destino? Cuando vemos que hablar de igualdad se convierte en un discurso político y en una bandera para que gobiernos antidemocráticos lleguen por la vía electoral a la elección, ¿no? Y destrocen todos los avances en materia de derecho. Entonces, ¿cuáles son las razones? Pues es que son muchas, claro, ¿no? Claro. A ver, me llama mucho la atención lo que comentas. O sea, alcanzar la paridad de género prácticamente sería a mitades del siglo XXII. ¿Escuché bien? Sí, más de 130 O sea, eso años. lo dice ONU Mujeres, lo dicen los organismos. WEF, el Foro Económico
mundial. A ver, Adriana, ¿y cómo estás viendo? Entonces, ¿cuál es el rol de las mujeres? ¿Qué tenemos que hacer? ¿Unirnos, alzar la voz, seguir haciendo redes de mujeres en diferentes partes? Es decir, ¿cómo podemos romper este techo de cristal para realmente que el mundo pues tome atención sobre esta agenda? Yo creo que, bueno, quisiera ser optimista respecto a la pandemia y decir que en ese momento también surgió el movimiento Me Too. Ajá. Y que eso fue una acción muy importante, Okay. que revolucionó las conciencias, que no se hubiera dado y se le hubiera prestado la misma atención. Quiero decir que en 2014 también surgió la propuesta de la política exterior feminista, primero en Suecia, luego en Canadá, y que México se suma. También que la conferencia Norte-Sur más grande que se ha hecho después de la Conferencia Mundial de la Mujer se hizo en París y se hizo en la Ciudad de México. Que algunos países, incluido México, alcanzan la democracia paritaria. Entonces, ¿qué quiere decir eso? Quiere decir que sí hay esfuerzos de mujeres haciendo cosas, pero que no son suficientes para contradecir todas las otras tendencias. Entonces, Claro. si tú ves el mundo, Exacto. efectivamente Claro. lo puedes ver como lo señala muy bien Claudia, pero en ese mundo También hay está mujeres haciendo muchas cosas. Claro. Y entonces tenemos que ser capaces de nuevamente, pues no sé cómo, conseguir que el mundo se vuelva nuestro aliado, porque nosotras Sí. es que nosotras sí hacemos. Sí. Empezando por este programa, es que Claro, nosotras es sí hacer hacemos. algo, ¿no? Sí, claro. Es llamar la atención, por supuesto. Claro. Bueno, pues así es, el mes de marzo pues es un mes muy importante, un mes que traspasa fronteras, no importan las diferencias políticas, económicas, sociales de las mujeres, lo que importa es unirnos y alzar la voz para decir ya basta. Hacemos un corte, volvemos. La Agenda de Mujeres, Paz y Seguridad en la ONU se consolidó a partir de la adopción unánime de la Resolución 1325 en el año 2000 por el Consejo de Seguridad. Desde entonces, se han aprobado 10 resoluciones que conforman el marco normativo global para promover la inclusión de las mujeres en la construcción de la paz. Evidencia muestra que cuando las mujeres participan en procesos de negociación, aumenta significativamente la probabilidad de que los acuerdos sean duraderos. Sin embargo, su representación sigue siendo limitada. En 2023, apenas alcanzó 9.6% a nivel global. Esta brecha también se refleja en la diplomacia internacional. El Women in Diplomacy Index 2025 indica que solo 22.5% de los embajadores en el mundo son mujeres, y más de 70 países nunca han nombrado una mujer como representante permanente ante la ONU. Así, la subrepresentación femenina no solo afecta la legitimidad del sistema multilateral, sino también la eficacia de sus resultados en contextos de conflicto y gobernanza global. En la política internacional, las mujeres están subrepresentadas a la hora de tomar decisiones. De acuerdo con la Unión Interparlamentaria Mundial, las mujeres ocupan alrededor del 27% de los asientos parlamentarios en el mundo, lo que significa que 3 de cada 4 legisladores siguen siendo hombres. Esta brecha se refleja en los niveles más altos de poder. Ministerios clave y jefaturas de Estado continúan dominadas por varones. La exclusión también se manifiesta en los procesos de paz. Según datos de la ONU Mujeres, cerca del 70% de las negociaciones de paz en las últimas décadas no han contado con mujeres como mediadoras, lo que contrasta con los compromisos asumidos por la histórica resolución del Consejo de Seguridad sobre Mujeres, Paz y Seguridad. No olvidemos que tras 9 secretarios generales de la ONU, ninguna mujer ha ocupado aún el cargo más alto del organismo. ¿Será el 2026 el año en que por primera vez una mujer asuma la Secretaría General tras la despedida de Antonio Guterres?
seguimos adelante conversando en esta mesa de análisis sobre las mujeres en la diplomacia mundial y sobre pues la importancia de reconfigurar toda la agenda de mujeres, precisamente cuando en el mes de marzo estamos celebrando el Día Internacional de la Mujer. Pati, me da muchísima curiosidad, te quiero preguntar, ¿cuáles son las mujeres o una de las mujeres que más admiras en el mundo por su contribución, por su labor, por haber cambiado o impactado la agenda de género en algún lugar o en algún momento importante? Bueno, hay muchas mujeres muy importantes. Bueno, para mí Hillary Clinton es una mujer que admiro porque sin ella no tendríamos Beijing, ni la plataforma de acción, ni el programa. O sea, así, nuestra hoja de ruta a futuro creo que es de las mujeres que más admiro. Angela Merkel me parece una mujer sensacional en todos los sentidos. Una mujer seria, decente, trabajadora, viendo por el bienestar. O sea, pero además es una mujer fuerte. Sí. O sea, ambas son muy fuertes, me gustan mucho. Bueno, hay algunas otras mujeres. Primero, tengo que confesarlo, me encanta Angela Meloni. Algunas dicen, pero ¿cómo? Giorgia Meloni, perdón. ¿Cómo es posible? Me gusta su estilo, me gusta su firmeza, me gusta cómo está enfrentando, el que no busque vericuetos para decir las cosas. Sí. Creo que estamos empezando a tener una generación de jefas de Estado muy plantadas, con buena actitud y muy prácticas. Eso creo que necesitamos. Sí, más transparentes. Más transparentes, no tan complejas, no tan complicadas. Creo que necesitamos ese tipo de mujeres. En América Latina están también surgiendo liderazgos como en otros países, pero me agradan ese tipo de perfiles. Si hubiera oportunidad, por supuesto que yo plantearía la llegada de Hillary, por muchas razones, porque es una feminista, y es una feminista que además ha ejercido el poder, ¿no? Y es una mujer muy práctica, y proviene de un país, que hay que decirlo, también en el mundo internacional cuenta mucho, proviene de un país que tiene los recursos necesarios para hacerlo. Entonces, en eso también tenemos que pensar de manera práctica. Claro, o sea, que puede marcar la diferencia. Adriana, ¿cuál es tu favorita en el mundo? Bueno, hay muchas, pero vamos a hablar de Eleanor Roosevelt, por la Carta de los Derechos y que le pone ahí vigentes. No, la pregunta fue abierta. No fue abierta. Por supuesto que Eleanor Roosevelt. A Eleanor Roosevelt, a Charlotte Bunch, la que hace la campaña mundial con Hillary Clinton, que es la que lleva a que se reconozcan los derechos de las mujeres como derechos humanos, a sinfín de mexicanas que por la verdad pues han hecho mucho en condiciones muy adversas. Claro. ¿Y tú, Claudia? México, el mundo. Híjole, la lista es enorme. Bueno, por supuesto que me sumo. Yo también soy muy fan de Hillary desde siempre, pero creo que una de mis mujeres favoritas del mundo contemporáneo es Melaine Verveer, ¿no? Que fue la mano derecha de Hillary y que fue la primera embajadora para temas de la mujer en el gobierno de Estados Unidos y prácticamente la única, porque pues después desaparecieron la figura, y es la directora actual de Vital Voices. Y yo creo que también tendríamos que pensar como en qué significa hoy la agenda diplomática internacional, porque una cosa es, digamos, la diplomacia pública gubernamental, pero hay mujeres talentosísimas en distintas áreas que hacen diplomacia parlamentaria, diplomacia académica. Tenemos muchas vetas de la diplomacia, y también en ese sentido no soy tan pesimista, Adriana. También me da una enorme esperanza ver a las mujeres jóvenes en México, en América Latina, presidiendo movimientos, ¿no? Como la Ola Verde, la Ola Rosa, ¿no? Que ellas están haciendo diplomacia civil, ¿no? Desde la sociedad civil, y están cambiando narrativas y poniendo estos temas, y son las jovencitas que hoy que nos desesperan porque te responden todo, pero qué bueno que responden, plantean y cuestionan, ¿no? Ahora, en México hemos avanzado, Pati, tenemos ya a 4 ex cancilleres mexicanas, pero todavía falta muchísimo por transversalizar la perspectiva de género.
en la diplomacia. ¿Cómo estás viendo el panorama mexicano? Hemos avanzado, pero no hemos logrado romper las estructuras del poder, ¿no? O sea, es decir, de construir esta representación jerárquica masculina. Todavía tenemos un tanto que hacer. Bueno, primero hay que decir que gracias a la paridad por la que luchamos, creo que las 4 que estamos aquí, toda dependencia de gobierno tiene que tener una participación igualitaria. Sí, claro. Y eso abre un camino muy importante para la diplomacia mexicana, porque tradicionalmente era todo un lío nombrar mujeres, o sea, era tanta la oposición a que fueran embajadoras y demás. Hoy en día creo que vamos y estamos teniendo un grupo muy importante de mujeres mexicanas en cargos representativos. Tenemos efectivamente mujeres que han estado al frente de la diplomacia mexicana y que han hecho un excelente trabajo. Todas ellas son mujeres de carrera, que eso es algo que quizá estamos extrañando un poquito ahorita, ¿no? Esa capacidad de articulación, de conocimiento de las cosas, etcétera. Sí siento que todavía hay una visión muy sesgada a lo masculino, sobre todo en los casos de negociaciones. Uh-huh. Me parece que nos está faltando utilizar a estas mujeres diplomáticas en cargos muy importantes. Por ejemplo, lo digo sinceramente, sí tenemos mujeres muy capaces como para la Embajada de México en Estados Unidos. Claro. La necesitamos. Sí necesitamos también una diplomática de carrera como subsecretaria con Estados Unidos. Sí necesitamos una diplomática de carrera en los temas relacionados en América Latina y en la presencia en los organismos multilaterales. México ha perdido mucho en su presencia en los mecanismos multilaterales y sí tenemos una enorme capacidad. Yo siento que más bien lo que estamos viviendo ahorita no es que no tengamos capacidades en México. La diplomacia en México es buena y en general era muy reconocida internacionalmente. Más bien lo que no tenemos es un rumbo. O sea, esa discusión eterna entre los principios y los intereses del país están ganando una visión de principios que además extrañamente solo se tocan algunos principios y no se hablan de los principios de defensa de los derechos humanos y de defensa de la democracia. Entonces creo que lo que tenemos más bien es una falta de rumbo, pero no de capacidades. Creo que tenemos excelentes diplomáticas y diplomáticos en México y yo le apostaría más a las mujeres diplomáticas para que encabecen estas. Claro. ¿Estás de acuerdo, Adriana? Creo que sí, claro que estoy de acuerdo. Yo la manera como lo explicaría es que la paridad fue tan fuerte que provocó un cambio en el régimen de género en el espacio político. Pero al mismo tiempo ocurrió otro cambio de régimen al que se refería Claudia, querida, en el sentido de acercarnos al autoritarismo. Entonces, si tú vas desapareciendo tus organismos electorales, vas centralizando el poder, vas permitiendo que un solo partido defina la agenda, estableces un rumbo internacional que está muy subordinado a los intereses de Estados Unidos y tu propia idea de lo que son tus aliados en Cuba, en Nicaragua, en Venezuela, pues entonces aunque mandes a Alicia Bárcena o a no sé quién, no sé quién está pensando la maestra Lamendi, pues no te alcanza porque tú estás luchando contra una situación que no está albergando esa agenda multilateral. Claro. Y bueno, y en ese sentido, Adriana ya se mete al tema mexicano. Claudia, ¿cómo estás viendo el tema de la política exterior feminista? Primero, ¿qué es eso y cuáles son los ejes? ¿Cómo tenemos que entenderla? Bueno, ¿cómo habría que entenderla? Como una política exterior que está comprometida con la igualdad y está dispuesta a, en todas las instituciones, organismos, negociaciones, incluir la perspectiva de género, transversalizar la perspectiva de género en cada una de las decisiones. ¿Esto qué implica? Que si vas a firmar un tratado comercial, por ejemplo, vas a incluir una agenda de igualdad para entender de qué manera el
tratado de libre comercio que vas a hacer va a impactar de manera diferenciada a mujeres y a hombres, por poner un ejemplo, ¿no? Pero no puedes tener una política exterior discursiva que no se sustenta en una realidad interna. Entonces, si tú eres un país que permite de manera cotidiana la violencia en tu país, donde 1 de cada 3 mujeres vive violencia, donde hay 11 feminicidios diarios, como el caso que conocemos bien en México, no puedes hablar de política exterior cuando internamente no defiendes los derechos de las mujeres, y eso implicaría que a nivel internacional te comprometerías con agendas como la de las mujeres en Irán, con las mujeres en Afganistán, con las mujeres en África, tenemos ejemplos en todos los países. Entonces, suena muy bien disfrazarse de país con política exterior feminista, pero eso se tiene que demostrar en los hechos, en los presupuestos y en la inclusión activa, como se ha señalado, de mujeres diplomáticas preparadas en las grandes negociaciones y con una visión multilateral e internacional importante. Lo vimos, perdimos la enorme posibilidad de tener una gran mexicana al frente de la UNESCO, que fue Gabriela Ramos, y entre otras razones perdimos esa posibilidad porque no acabamos de entender qué significa lo internacional para México, ¿no? Entonces, en otras palabras, sin práctica doméstica no hay proyección internacional, Pati. Mira, no puedes tratar de reflejar ante el mundo algo que no eres, lo interno, porque hoy en día es tan fácil saber lo que pasa. Sí. O sea, digo, antes podías ocultar la situación. Pongo un ejemplo. México se abrió totalmente al mundo en el marco de derechos humanos, en los temas de género, visitaron relatores, los comités de tratados. Hoy México se cerró, no puedes visitarlo. Entonces es un problema, entonces no puedes tratar de decir yo defiendo una política exterior feminista cuando estoy totalmente alejada de las manifestaciones. Y hoy si preguntas en México qué pasa, la gente te dice las muertes de mujeres, los feminicidios, las desapariciones. Entonces creo que esa idea de ponerte un título cuando no corresponde es malo. Ahora, las creadoras de esa política exterior pues tienen muy claro, porque a partir de Suecia sobre todo ha hecho un trabajo impresionante. Suecia se puso la camiseta de la agenda de las mujeres, país pionero, y ha estado insistiendo en cosas muy importantes. Por ejemplo, el tema de prohibir el consumo de pornografía, prostitución infantil, el tema de la protección de los derechos humanos de las mujeres, el tema son temas que la agenda requiere, y lamentablemente pues un discurso, por ejemplo, algo muy penoso. Vino una discusión muy fuerte sobre las nuevas reformas en algunos países que forman parte, que seguidores del Islam, con respecto a las niñas. Y México salió y no votó para que se discutiera. Entonces, pues son temas un poquito de que te genera dolor. Estás hablando de niñas, ¿no? Entonces, creo que mejor plantearía el tema a decir, se buscará una política exterior feminista, y a lo mejor pues invitar a varias de las expertas aquí a que lo puedan realmente definir, ¿no? Sí, Adriana, porque hay otros países también que lo han hecho, no nada más Suecia, también está Francia, está Canadá, y México como que quiere replicar ese modelo y luego tropicalizarlo, pero bueno, pues nos encontramos con una serie de obstáculos y de enfrentamientos internos. Entonces sí, efectivamente, pues ¿dónde está México en todo este debate? Porque es un debate internacional en materia de diplomacia contemporánea. Hoy se debate sobre la política exterior feminista, y además México es primer país de América Latina en hacerlo. Entonces, ¿cómo quedamos ante el mundo y también ante el sur global? Porque eso es muy importante. Somos primer país del sur global de tener una política exterior feminista. Es que en ese cambio de régimen pasaron muchas cosas. Entonces, por un lado, tú tienes que el mayor liderazgo de cambio de régimen estuvo en la figura de Andrés Manuel López Obrador, que cerró mucho la discusión. Él tenía otros actores políticos como Marcelo Ebrard, que igual que cuando fue jefe de gobierno después de Andrés Manuel, pues trata de meter el tema como un tema de agenda.
y lo mete. Lo tiene. Y lo tiene, o sea, se lo tenemos que reconocer. Pero ¿hasta dónde va a tener la capacidad de hacer un cambio estructural del tamaño que están hablando? Pues no lo tiene. Entonces, el resultado es ambivalente. Pero para nosotros es importante decir, es ambivalente, porque solamente así podemos transitar los resquicios de las puertas que se nos abren para insistir. O sea, cuando se abre México a una política exterior feminista y se crea una subdirección de derechos humanos en la Secretaría de Relaciones Exteriores con Marta Delgado, entonces empieza a hablarse de este tema. ¿Cómo? Ambivalentemente. ¿Por qué? Porque México ha sido ambivalente a los derechos humanos desde tiempos inmemorables, ¿no? O sea, tampoco nunca fue... Sí. ¿Contigo, Pati? Sí, se creó con Pati, sí. Sí, se creó contigo, pero ya en ese momento esa subsecretaría la habita Marta de una manera feminista, trata de darle ese contenido feminista. Entonces, pues no, México tenía una resistencia a los derechos humanos, aún muchas declaraciones de CEDAW, muchas declaraciones de la Corte Internacional a principios del año 2000, durante la llamada transición a la democracia, México se defendía y no quería. Hay que hacer un tejido que va y viene, ¿no? ¿Sabes? Entonces sí es, pero no es. Claro. Síntesis, sí es, pero no es. Sí es, pero no es. Claudia, y sí es, pero no es, y el tema presupuestal, ¿no? O sea, claro. ¿Va presupuesto etiquetado a la política exterior feminista, sí o no? A ver, es una gran pregunta, Reina. Antes de hablar de eso, habría que hablar del anexo 13, ¿no? El anexo 13 que llevó décadas que pudiera existir para que hubiera un presupuesto en materia de igualdad. ¿Y qué pasa los últimos años? Primero se quiso borrar y el movimiento feminista dijo, por supuesto que no se va a tocar. Entonces no se borró, pero más del 80% del presupuesto está enfocado a programas clientelares, no agenda de la igualdad. Entonces, a ver, yo te diría, el presupuesto de política exterior feminista puede estar en cualquier anexo, pero de manera sustantiva no tienes un presupuesto que acompañe las acciones de defensa de derechos de las mujeres al interior del país. Está ahí, pero ¿para qué se usa? Y el compromiso se demuestra en términos de política pública. O sea, el amor se demuestra con presupuesto. Sin presupuesto no va a haber nada. No hay mejor política exterior que la política interior. Sí, claro. O sea, si no construyes al interior, ¿cómo vas a reflejar? Pues el anexo 13. Bueno, se equivocaron ahora nuestras autoras y pusieron 31 en una mesa de Naciones Unidas. Digo, bueno, ese anexo, quién sabe cuál será. Nadie lo conoce, exacto. Pero tienes que modificar. Y yo diría que hace falta una discusión. Y algo que también nos tocó a Claudia y a mí fue instalar las áreas de participación ciudadana en materia de política exterior. Cosa que debe retomarse porque la participación ciudadana nutre el debate, pero también nos obliga a mantener una agenda. Y esa participación ciudadana prácticamente es nula. Entonces, ¿cómo vas a construir una política exterior que no esté validada por las organizaciones, pero también validada por la gente? Ahora sí que no me gusta la palabra pueblo, pero tendría que estar conocida y validada. Ahorita, si a mí me preguntas, no entiendo cuál es la política exterior de México. No tengo manera de responder. Cuando México jugaba en las canchas grandes y con estadio lleno. Entonces, ¿dónde estamos, México, en materia de política exterior? Tal vez la pregunta. Y segunda, si es feminista, sería maravilloso. Todo está construido para que sea feminista, legalmente hablando, pero prácticamente, pues no hay manera. Pues así están pues las asignaturas pendientes cuando hablamos de mujeres en la diplomacia internacional y también mujeres en México. Hacemos un corte, permítanme, y regresamos. La adopción en México de una política exterior feminista en enero de 2020 marcó un hito regional al convertirse en el primer país de América Latina en asumir formalmente este enfoque. La iniciativa buscó transversalizar la perspectiva de género en la acción exterior, promover la paridad dentro del servicio exterior mexicano, fortalecer el liderazgo de mujeres en espacios multilaterales e integrar dimensiones sociales en temas tradicionalmente considerados duros.
futuros, como seguridad, migración o cambio climático. Este proceso se inserta en una trayectoria histórica de incorporación gradual de mujeres a la diplomacia mexicana. Aunque el 37% del servicio exterior está compuesto por mujeres, el país solo ha tenido 4 mujeres al frente de la Cancillería. Algunos críticos señalan que persisten brechas estructurales, limitaciones presupuestarias e insuficientes mecanismos de evaluación que ponen en tensión la coherencia entre discurso internacional y realidad doméstica. En un mundo asimétrico y dispar, transformar estructuras de poder que producen desigualdades se convierte en una tarea ardua y titánica. Precisamente, la política exterior feminista no es solo una agenda sectorial, sino en una estrategia para derribar obstáculos y barreras en el ejercicio de las relaciones internacionales. Bajo el enfoque de derechos humanos, justicia social e igualdad de género, la acción diplomática se centra en incluir a las mujeres para transformar contextos y toma de decisiones. Suecia, Canadá, Francia y México han sido portadores de este cambio que a su vez conecta con los objetivos del desarrollo sostenible que marca la ONU. México es el primer país de América Latina en contar con una política exterior feminista que transversaliza el género en todo el servicio exterior. Un cambio normativo que facilita la presencia femenina en puestos de decisión diplomática y la paridad sustantiva en embajadas de mayor peso geopolítico y económico. Continuamos con esta mesa de análisis comentando sobre mujeres diplomáticas en el mundo y política exterior feminista. Adriana, después de 9 secretarios generales hombres y de 80 años de historia de la ONU, no ha llegado ninguna mujer a la cima máxima de la organización internacional. ¿Tú crees que ahora es el momento, cuando se despide Antonio Guterres como secretario general de la ONU, es el momento estelar de las mujeres para unirnos y solicitar y trabajar por una candidatura femenina? ¿Podremos romper el techo de cristal? Pues bueno, definitivamente sí. Respuesta rápida, sí. El momento era hace 9 candidaturas, haber tenido una mujer, definitivamente de plano, ¿no? Pero circunstancias internacionales no lo promovieron. Hay algunas candidatas interesantes, por ejemplo, Rebeca Greenspan. ¿Por qué? De Costa Rica. De Costa Rica, costarricense, porque está trayendo una agenda de derecho, de desarrollo económico, que ese es el gran ausente del tema de las mujeres. Rompimos el techo de cristal en tanto creamos una democracia paritaria. No hemos roto el techo de cristal en tanto en los indicadores del Fondo Monetario Internacional, del Fondo Económico de Davos, sigue siendo el indicador más bajo. Entonces, en ese sentido, ella puede ser una candidata, pero yo quiero ver ahí mexicanas nominadas. Yo quiero ver a Patricia Olamendi nominada para la ONU. Yo también. ¿De verdad? Sí. Porque yo creo que hay que nominar mujeres. Sí, claro. Ella lo decía muy bien, sí, lo decía claro. Pati muy bien. Hillary Clinton, de un país que tenga dinero y que tenga recursos, claro, es cierto que eso se necesita. Pero si vamos a hacer ese ejercicio de romper el techo de cristal, pongamos nombres de países que han hecho cosas y que queremos hacer cosas. Y México tiene un liderazgo en democracia paritaria. Claro, por ahí me iría. Claro, claro. Pati, bueno, y ante esta propuesta, ¿qué dices? Me va a pasar un poco como nuestra candidata de UNESCO. Pero bueno, ¿qué otras mujeres ves? Por ejemplo, Michelle Bachelet, ¿qué opinas? América Latina se está uniendo frente a ella. Rebeca Greenspan, ¿dónde queda? Estuvo en algunos cargos en Naciones Unidas, tuvo la oficina de alto comisionado para los derechos humanos. Lamentablemente yo creo que su desempeño no fue el que se esperaba. Sí. Digo, hay que decirlo, se rodeó de su misma burocracia que traía desde Chile y sobre todo la oficina del alto comisionado para los derechos humanos, que es un tema tan sensible en el mundo.
Pero sin embargo, bueno, es una excelente persona y por supuesto. Pero regresamos a lo mismo. En el contexto, no sé si siquiera su gobierno actualmente la apoyaría o no, porque no puedes ir a una candidatura si no vas con el apoyo de gobierno. Claro. Esto es importante. Entonces, pues por mucho interés. Rebeca pues tiene décadas en Naciones Unidas, muchas décadas. Fue secretaria y estuvo en México, general iberoamericana, ¿no? Sí, de la y estuvo mucho tiempo en México trabajando aquí y es una excelente persona. Pero también regresamos, no sé si el gobierno de su país la propondría, la suscribe, y no sé si pudiera tener un consenso. Yo creo que siendo realistas para competir con el posible candidato ahora, personalmente creo que Estados Unidos va a influir en esa decisión y tiene que influir. Claro. Porque al final de cuentas es el principal donante. Claro. O sea, también tenemos que saber lo que está pasando. No sé cuál vaya a ser la decisión, porque ya haber hecho un consejo paralelo es complejo. Claro. Entonces tendríamos que pensar mujeres o que vengan de la Unión Europea con una fortaleza ¿Pero enorme. le toca América Latina? No le toca América Latina. No le toca América Latina. No, América Latina ya tuvo representaciones. Formalmente se mueve en la región, pero no necesariamente le toca América Latina. Yo creo que yo no pondría ahorita más candidaturas porque son producto de negociaciones. Sí. Michelle sí ha hablado de su posible candidatura y por supuesto sería muy importante, muy relevante, pero hablando con plena realidad, pues necesitamos pensar los poderosos o a lo mejor mujeres asiáticas. Miren, quien estuvo alguna vez al frente del programa para la mujer, que era UNIFEM entonces, era una mujer de Singapur, Naolin, recuerdo. Brillante economista, estaba con Beijing, dirigió todo el modelo, vino a México varias veces, yo estuve con ella en el comité ejecutivo de UNIFEM y es actualmente la encargada de la política económica de Asia. Entonces, yo pienso que una mujer como ella sí podría ser una candidatura muy fuerte, porque tiene además a los gigantes asiáticos detrás de ella, que no estaría mal, porque ella dirigió a la especie de CEPAL, pero en Asia. Entonces, tienes una Nalin Hazel, algo así se llama, y muy brillante, muy brillante. Entonces, estoy pensando una cosa. Hay que seguirle la pista a esta mujer. Claudia, ¿qué piensas? Digo, también ahí está Rafael Grossi, que es el director general de la Organización Internacional de Energía Atómica de Naciones Unidas, con sede ahí en Viena. Y bueno, pues él está también presionando en un momento de realpolitik, de guerras, de conflictos armados, qué tanta gasolina podemos tener las mujeres para efectivamente que este sea nuestro momento. A ver, creo que yo regresaría a la pregunta que le hiciste a Adriana Rina, y ¿es momento de las mujeres? Yo digo que sí. O sea, no hay un momento que no sea de las mujeres, ¿no? Claro. Y que hay talento, hay. Pero creo que también hay que entender la complejidad del escenario internacional. La salida de Estados Unidos de 66 organismos es muy simbólica, ¿no? Claro, implica muchísimo. Salió principalmente de las áreas del ECOSOC, por ejemplo, todo el equivalente a CEPAL y todo esto en todas las regiones, todo lo que tiene que ver con derechos humanos, democracia, accountability, transparencia, rendición de cuentas, no quiere que le estén siguiendo el paso, no lo va a financiar. No se sale del Consejo de Seguridad ni de la Asamblea. Entonces eso me hace pensar que quiere seguir con la mano en Naciones Unidas, pero no en las áreas que le van a exigir rendición de cuentas. Un mundo en el que hay guerras latentes y potenciales en todos lados, donde hay liderazgos claramente autoritarios, como lo habíamos visto. ¿Quién va a ser la persona? Me encantaría, y yo creo que puede haber muchas mujeres que ya se mencionaron que podrían estar en Naciones Unidas por la capacidad de diálogo, por todo esto, pero este es el país que le va a tocar, no sé si gobernar, porque no puede gobernar, pero en el que puede incidir la siguiente secretaria general. Bueno, pues se presenta una disyuntiva mayúscula, repetir o reimaginar nuevas formas de gobernanza global. Darle muchísimo su participación a Patricia Olave, a Adriana y también a Claudia Calvin por
No se vaya, seguimos adelante con el programa. El debate sobre la sucesión en la Secretaría General de la ONU ha intensificado los llamados primera vez la organización. La Asamblea General ha abierto el proceso de selección reconociendo explícitamente la ausencia histórica del liderazgo femenino en la diversos actores sostienen que una líder feminista podría transformar la cultura institucional, fortalecer la rendición de cuentas y enfrentar de manera en un contexto de 61 conflictos activos a nivel global y retrocesos en financiamiento para la agenda de desarrollo, la elección de una mujer como próxima secretaria de liderazgo multilateral. De momento, solo se ha oficializado una candidatura femenina, la expresidenta chilena Michelle Bachelet. Muchísimas gracias por su atención y compañía. Vértice Internacional, me despido de ustedes no sin antes agradecer intervenciones, todas las facilidades brindadas a la grabación. Nos vemos el siguiente martes.